Hola a todos, ya estamos aquí con nuestro unboxing de nuestra referencia de catálogo del Limber HL 442-12 en su reedición del año 2015 por la empresa Round 2, de la que también vamos a hablar un poquito hoy. Y bueno, es una maqueta un poquito extraña. Esta yo la conseguí en el año 2016, fue reeditada en el año 2015, o sea, al poco de salir, y desde entonces lleva sin abrir, así que tengo bastantes ganas de abrirla y de verla con vosotros. Vamos a ver qué es lo que nos tiene dentro. Yo ya he estado por ahí mirando fotos y vídeos y ya me hago una idea. Estáis viendo que detalla lo que es una versión SCB 125 del portaaviones, es decir, un barco con cubierta en ángulo y proa cerrada, ¿no? Como dijimos en el vídeo documental de CV38. Y también una escala muy extraña, el 1900. Para los que no seáis del mundillo del modelismo naval, básicamente el modelismo naval de guerra en plástico, hay dos grandes escalas pues generalizadas. El 1700 sería la escala que la gente utilizaría para montar barcos de los tamaños tan grandes como son los portaaviones, y el 1350 también se utiliza, pero menos para estos navíos, ¿no? Pero esas dos escalas serían las populares. El 1900 responde más a la necesidad del Limber de crear una maqueta que encajase en una caja estandarizada, característica esta muy típica de los años 50 y 60 del modelismo estadounidense, ¿no? Tenemos un modelo de caja que comercializamos, pues vamos a hacer la maqueta según el espacio que tenemos en esa caja. Y la escala va a depender del espacio que tenemos en esa caja. Por eso hay aviones que no están a 1,72, sino que están a 1,64, barcos que están a 1,535, otros a 1,540 y tantos. Bueno, en fin, una historia, ¿no? Pero vamos, sin dilación nos vamos al pasado. Bueno, estamos delante de la primera representación de un portaaviones de la clase Essex con la cubierta en ángulo. En 1959 y con referencia de catálogo 751 aparecía esta portada con el precioso dibujo de Ray Gaedtke, que ya sabéis que es el dibujante de cabecera y el pionero de Limber. Limber, paréntesis, me encanta traerla a este canal, no solo porque acaba de cumplir 100 años como marca, sino porque fue la introductora del poliestireno en el modelismo, y también de otros factores como por ejemplo la escala 1.48 en aviación, que es la más popular hoy en día, ¿no? Otra de las innovaciones fue las portadas con dibujos bastante más atractivos y realistas, utilizando las habilidades del dibujante Ray Gaedtke. Y por supuesto, otra de esas innovaciones fue la de añadir un cristalito. Esto es típico en las maquetas de Matchbox, donde uno podía ver exactamente las piezas del navío dentro de la caja, ¿no? Y así se presentaba en 1959 este barco. Fue el primero porque en el año 1960 dos marcas que competían en aquel entonces por el mismo mercado, Ringwall y Rebel, sacaban sus respectivas versiones de los portaaviones de la clase Essex reformados, en estos en una escala 1.500 en el caso de Ringwall y 1.535 en el caso de Rebel. Bueno, en 1962 se reeditará como portaaviones USS Intrepid, añadiéndole una pieza nueva, la cápsula Mercury. Estamos en la época de la obsesión por el espacio, de los primeros viajes, los primeros lanzamientos con personas, con astronautas, por supuesto, Limber no es ajeno a esto e intenta vender sus productos añadiéndole este valor añadido, ¿no? Aquí, para hacer el CV11, lo único que han hecho ha sido coger el dibujo de Ray Gaedtke y retocarlo un poco, pero bueno, poniéndole un 11 en la cubierta. Pero está mucho mejor que esto, que veis que también se hizo en 1962, la versión motorizada del kit, en el que se añadía no solo un motor, sino otra serie de pequeñas piezas que mejoraban su navegación, ¿no? Pues esta versión motorizada en catálogo aparece como número 776M, es de 1962 y aparece como portaaviones Hornet, cuando de nuevo volvemos a tener aquí el CV18. El CV18 es el Wolf, el Hornet es el 12, pero bueno, esto no les quedó muy claro. Por lo menos este dibujo lleva aquí la firma de Ray Gaedtke, que siempre es un placer el trabajo de este señor.
Utilizando el mismo dibujo otra vez, en el año 1967 aparece como referencia de catálogo 790 y como portaaviones US Philippine Sea, CV-47. En este caso ya sí que se dieron cuenta de que el casco llevaba el número 47 y no el número 11 y se lo cambiaron. Pero vamos, el Philippine Sea es un barco que no está reformado. O sea, es que no se parece en absolutamente nada a este. O sea, vamos. Pero nada, la cubierta era axial, no llevaba el ángulo, llevaba los cañones, llevaba unos cañones aquí en la pista, no tenía el Hurricane Bow, en fin, no tiene nada que ver. En fin, el Philippine Sea como podía haber sido cualquier otro barco. Bueno, esta ya es una mejor opción. En 1968 aparece con la referencia de catálogo 7103 USS Lexington, un barco que sí que es verdad que se parece bastante al portaaviones Shangri-La, pertenecen a la misma subclase, por decirlo de alguna manera. El dibujo es otra vez el manido dibujo de Raigaeke con un nuevo numeral. Y esto sí, ya se presenta un poco que va equipado con motor, como estáis viendo aquí mismo. Me voy a señalar por este lado que lo veréis mucho mejor. Esta referencia de catálogo 7103 dará pie en 1975 a esta otra, ya con un estilo muy renovado de portada, sin ese fondo, con el dibujo de Raigaeke, pero ya muy simplificado todo. Es la referencia de catálogo 1721, 2217 USS Lexington de 1975. Nuevo logo de Lindbergh, nuevo logo, nueva tipografía, nuevo formato de caja, mucho más simplificado, más parecido al de la época, ¿no? Es una época muy creativa, desde luego. Bueno, en 1976 de nuevo vuelven a hacer un poquito el payaso, por decirlo de alguna manera, sacando al portaaviones, a este portaaviones como si fuera el Antietam. El Antietam era un portaaviones también muy parecido a los de la Segunda Guerra Mundial, tan solo que llevaba la cubierta en ángulo, pero no tenía la proa cerrada, o sea, no se parece en nada a este. Apareció otra vez en su versión motorizada, parece que a los niños les gustaba y funcionaba el rollo este del motor en los barcos, porque ya lo estáis viendo, en 1975 te sacan uno, en 1976 ya te tienen que volver a sacar otro porque se ha vendido. O sea, está teniendo éxito esta maqueta. Desde 1976 a 1982 no se vuelve a ver hasta que aparece, aquí lo vemos, en 1982 con su referencia 1811, su nueva referencia, 1811, en este caso como una versión motorizada del USS Oriskany. Bueno, no sé, no es un Oriskany, pero más o menos puede pasar por un Oriskany. Esto ya lo admito. Y por lo menos te sale con el 34 puesto. Al revés, eso sí, pero ya lleva el 34 puesto. Pero bueno, es en 1986 la última edición. La última edición del kit. Vuelven otra vez a hacer el portaaviones Antietam, que no tiene nada que ver con el portaaviones que representa la maqueta. Y nos lo vuelven a pasar como Antietam con la referencia 1721. Y bueno, finalmente llegamos al nuestro, año 2015, donde han cogido el precioso dibujo del portaaviones Antietam, le han cambiado el 6 por el 8, se lo han retocado para hacerle el 8 y lo han sacado como lo que es. Un Shangri-La CVA 38, especifican lo de la reforma SCB 125 y la escala 1900. En este caso, muy buena opción la del fabricante Round2 en volver a reeditarlo con esta información. A mí me hubiera gustado, pues ya sabéis que a mí me gustan mucho los dibujos, que no se hubiera hecho con todo esto aquí en medio, que se hubiera dejado esa parte vacía, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Y dicho esto, pues nos vamos a hablar un poquito de la empresa que lo ha reeditado. Esto es Round2. Round2 es una empresa dedicada al modelismo, al slot y al coleccionismo de coches, que está radicada en South Bend, Indiana. South Bend está aquí, que no sale señalado, pero esto es el estado de Indiana, el glorioso estado de Indiana, pues aquí está South Bend.
Fue fundada por Tom Lowe en el año 2007. Este es Tom Lowe en su empresa. Bueno, el nombre de Segundo Asalto, Round 2, se le dio después de tener que vender, o se le ocurrió a Tom Lowe después de tener que vender su primera aventura empresarial, Flying Mantis. Esta se dedicaba también al coleccionismo, sobre todo de die-cast, de coches de hierro, de coches, y a la fabricación de otros juguetes, ¿no? Flying Mantis nace en 1995 y fue conocida por resucitar la marca Johnny Lightning. A ver si tengo por aquí alguna... Mira, aquí tenéis un juguete de Flying Mantis, un Vicky Grimm, un personaje, y aquí tenéis un coche de Johnny Lightning, de una empresa que era bastante conocida en Estados Unidos en la fabricación de coches metálicos a escala 1.64 y que quebró. Pues esta persona, Tom Lowe, que ante todo era un coleccionista, decidió pues recuperar esta marca y reeditar estos coches y aparte sacar su propia línea, ¿no? Con Flying Mantis. Tom Lowe al final no le va bien en esta empresa y tiene que vender tanto sus derechos de Johnny Lightning para fabricar Johnny Lightning como otros derechos que había adquirido de otras empresas a una segunda empresa que es RC2. Y finalmente en el año 2004 acaba cerrando Flying Mantis porque no puede seguir con ella. Flying Mantis es esta primera aventura empresarial que no le sale bien a Tom Lowe, pero hay un segundo asalto, Round 2, en el año 2007 que le va a ir, como veis, bastante mejor. Bueno, aquí lo tenéis haciendo propaganda del set de coleccionista de Johnny Lightning, ¿no? Bueno, ¿cómo se mete Tom Lowe en esto de las maquetas si estamos hablando todo el tiempo de coches en metal, ¿no? Pues Tom Lowe asegura que el primer kit que comercializó lo hizo pues nada más fundar Flying Mantis en un temprano 1995. Y esto fue porque intentó montar una mansión, la mansión de la familia Adams que él había montado cuando era pequeño, ¿no? Se fue a las tiendas de maquetas, intentó buscar esta referencia de la marca Aurora y no la encontró por ningún lado. Y le parecía increíble que no estuviera en ningún sitio. Entonces se le ocurrió, pues, aquí estáis viendo la casa de la familia Adams, se le ocurrió coger una maqueta de coleccionista. Bueno, se le ocurrió hablar primero con los herederos de Aurora para ver si ellos tenían los moldes de la casa de la familia Adams. Y resulta que no los tenían. Se habían roto, se habían estropeado y habían sido desechados. Entonces se le ocurrió coger una casa de un coleccionista que la tenía ya montada, desmontarla y hacer lo que se llama hacer un molde por pantógrafo desde esa misma caja, crear un nuevo molde de esa caja. Y fue así como sacó su primera maqueta en el año 95, que fue precisamente esta, la casa encantada de la familia Adams. De esta manera, pues empezó su sigladura por el mundo del modelismo. Se ve que Tom Lowe era una persona que de pequeño le encantaban las casas encantadas, este tipo de mansiones, y bueno, era un coleccionista también de este tipo de piezas, y bueno, quería que también la gente lo tuviera en su haber. Aprovechó para crear su propio kit y con su propia marca. Round 2 ganó el asalto y no solo se constituyó en una empresa de éxito desde su formación en el año 2007, sino que recompró todas las marcas que Flying Mantis había tenido que ir vendiendo a RC2. Y por supuesto continuó en el negocio del modelismo en plástico. Esta vez de forma más seria, con la reedición de referencias clásicas como las de la marca AMT, MPC, Hawk, aquí las estáis viendo, AMT, MPC, Limber y Hawk. Tiene su propio equipo creativo y de desarrollo, no creáis, pero más volcado a los vehículos civiles que al die-cast y al die-cast, no tanto a lo que son las maquetas en plástico, donde se dedican más a recuperar los moldes de estas marcas ya extintas, ¿no? Round 2 es un referente para el mundo empresarial. Es una de esas pocas aves fénix que son muy raras de ver hoy en día, ¿no? Es un referente también para el coleccionista, que puede satisfacer sus deseos a través
de una cuidada selección de referencias de plastimodelismo, sobre todo en el mundo de los vehículos civiles, de los coches, que fueron, pues prácticamente se descatalogaron todas con el cierre de estas marcas y que él ha sido inteligente y las ha repescado, ¿no? por esta vía, ¿no? Su dueño pretende fabricar artículos, según asegura, que puedan contribuir a causar la satisfacción de quienes los poseen y también desarrollar las capacidades de ingeniería y diseño, habilidades, por cierto, que él también es testigo, que se ven muy arrinconadas en esta sociedad digital, sociedad para la que, bueno, por otro lado, está ansiosa y estresada, y para que las marcas producidas por Rong Chu suponen un necesario contrapeso mental para crear fórmulas de relajación y de felicidad, ¿no? Como es el modelismo, como es el coleccionismo en sí. Bueno, voy a hacer una reflexión relacionada un poco con estas fechas que hemos pasado. Sabéis que venimos de las Navidades, de momentos, de fechas en los que prácticamente no se le rinde culto a ningún dios que no sea el del consumo. Y el peor de todos ellos, el del consumo irracional, ¿no? Son muchos los que en mi entorno se quejan de lo rápido que se olvidan los niños de aquello que se les regala porque pronto obtienen algo nuevo o tienen expectativas de tenerlo. Todo está ideado para que un producto sea comprado y al poco tiempo sea reemplazado por otro nuevo. Y con los juguetes y con los niños empieza esto, ¿no? Empieza este consumo, este hiperconsumo irracional, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera, si somos conscientes de ello, para solucionarlo que regalar algo que ya llega sin montar, que requiere, por un lado, un esfuerzo para montarlo, que también admite la posibilidad de personalización y de customización, fomentando la creatividad, subrayando que en el proceso pues, se desarrollan también capacidades técnicas y constituye pues, favorecer el desarrollo intelectual, psicomotriz y artístico del niño. Nos estamos olvidando de todas estas cosas positivas que tiene el modelismo hoy en día. Yo no sé cómo hay tanta gente que se queja de estas cosas y luego no conoce este producto, ni por supuesto se plantea regalarlo, ¿no? No hablemos ya de la sensación de logro que otorga. Bueno, el tema el montar maquetas también supone el trabajar de una forma ordenada, el trabajar, el fomentar las habilidades creativas y de desarrollo en planos, y esto pues puede llevar a cabo a que pues en un futuro nuestro hijo pues acabe teniendo una mayor predisposición y una mayor digamos, le va a ser más fácil dedicarse a tareas de ingeniería y tareas mecánicas. También estamos hablando de que estamos construyendo cosas. Las versiones motorizadas de estos kits requieren también cierto conocimiento de electrónica, muy básico, pero por algo se empieza, ¿no? Y las maquetas tienes que seguir un plano, tienes que actuar de una forma ordenada para conseguir montar lo que estás haciendo. Y en el fondo estás montando. Esto supone todo una serie de educación para el cerebro que nos va a predisponer a que todas estas tareas de ingeniería y mecánicas tan olvidadas hoy en día y tan arrinconadas por la era digital vuelvan otra vez a ser retomadas por nuestros hijos, o por lo menos a tener estas habilidades manuales que ya hoy en día nadie tiene. Y es deprimente que la gente no sepa ni siquiera coger un bolígrafo y escribir bien, que se le entienda, ¿no? Pues esto se puede solucionar, entre otras cosas, con habilidades manuales como las que tenemos en diferentes manualidades y también, como no, en el modelismo. Y bueno, también, ¿qué vamos a decir de la sociedad? Las maquetas no son solo artículos para niños y para adolescentes, ¿no? Sino también para gente adulta. ¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno hoy en día? No controlamos lo que nos pasa en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estresante, cada vez tenemos mucho más trabajo, cada vez hay menos personas trabajando en un entorno que, al contrario, recibe cada vez más carga laboral. Entonces, la persona que está sometida a esta presión es una persona que necesita llenar con algún aporte de satisfacción su vida detrás de esto. La satisfacción viene, por supuesto, de los amigos, de la familia,
pero hoy en día también muchas veces esos amigos y esta familia tienen que ser desechados por la gente porque por cuestiones laborales hay veces que nos tenemos que trasladar de sitio, irnos a otros lugares. Y esto pues crea un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad. ¿Cómo podemos combatirla? ¿Cómo podemos relajarnos? ¿Cómo podemos llegar a casa y encontrar satisfacción en algo? Pues también con el modelismo. El modelismo nos da una sensación de logro que otorga al completar una maqueta, ¿no? Que incentiva a llevar a cabo otros proyectos que requieren de un orden de trabajo y una dosis de esfuerzo para un buen resultado final. Cosa que también sería esto último muy positivo para los niños, ¿no? Pero especialmente esa sensación de plenitud que tiene un trabajo bien hecho y finalizado es algo que nos llena a los modelistas. Ron Chu es consciente de esto, tiene esta filosofía, ¿no? Esa forma de intentar a la gente relajarla, no solo haciendo maquetas, sino coleccionando, intentando satisfacer un poco y hacer de contrapeso a las cosas malas que las tenemos a mansalva en nuestra vida y especialmente en nuestro trabajo. Yo muchas veces os he reflexionado sobre esto, sobre pues que en el trabajo no controlamos lo que nos pasa, pero en el mundo del modelismo es un trabajo también, pero es un trabajo mucho más agradecido porque hacemos lo que nos da la real gana. Si quieres pintar esa avioneta de blanco, la pintas de blanco, como te vienen las instrucciones, y si no, la pintas como te dé la gana y haces lo que te dé la gana. Bueno, aquí lo vamos a dejar, que no vamos a revelar nada más. Ron Chu da trabajo a 35 personas. Parte de la producción procede de China, sí que es verdad, pero otra es de origen de estadounidense, especialmente las maquetas, que están fabricadas en Michigan, en los Estados Unidos. Y bueno, vamos ya, sin nada más, a abrir nuestra maquetita. Como veis, la tengo sin abrir. Tenemos una caja que medirá más o menos unos 35 centímetros de lado y unos 25 centímetros de altura. El plástico, que lo estáis viendo aquí, el film, que la recubre, tiene dos pegatinas que las estáis viendo aquí. Uno es el sello de Made in USA, en más del 90% de las partes. Realmente lo único que no se fabrica en Estados Unidos son las calcas. Y luego que incluye calcas de Cartograph, para que pienses que no solo va a ser pues la maqueta pelada y mondada que tenemos siempre, ¿no? Los laterales pues tienen esta tipología en la que vuelve otra vez a presentarse en el idioma inglés en primer lugar, el idioma español en segundo lugar y así vamos. Los americanos ya sabéis que cuidan mucho el español y así vamos pues con diferentes idiomas en la que nos dicen que esto, pues lo estáis viendo aquí en español. Juego original de modelo a escala. Las características incluyen piezas detalladas, nivel de destreza número 2, más desafiante, se requiere goma de pegar, pegamento, no se incluye pintura ni pegamento. La pintura para hacer el juego, o sea, para hacer el kit, con las fotos se puede obtener a través del comercio donde se adquiere este pasatiempo. Vale. El lateral de la caja, pues como veis, lleva un vistoso amarillo, blanco y rojo con el nombre del barco, el Shangri-La y la escala 1900, la referencia de catálogo HL 442/12 y un dibujo de nuestro Shangri-La, esta vez sin lo de Shangri-La por aquí arriba. La otra parte de la caja, a ver, tenemos de nuevo ese dibujo, USS Shangri-La, desde luego es bonito, ¿eh? El lateral. Me encanta la tipografía que han elegido la gente de Ron Chu, para felicitarlos, pero vamos. Y luego la otra solapa de la caja es exactamente igual. Y digo solapa porque es de estas cajas que vienen con apertura por aquí, por apertura lateral. No se quita la... Ay, vamos a poner el box art. No se quita la parte superior. El box art, como veis, es un box art muy impresionista, donde se distinguen aviones A4 Skyhawk, uno de ellos pintado en un color extraño en azul. A lo mejor no son A4 Skyhawk, intentan ser aviones F9 F Cougar. Aquí en mitad del plano tenemos un F2 que se dirige a la catapulta número 1. Bueno, el dibujo, pues, pese a ser impresionista, está bastante bien, me gusta. Me gustan los trazos. Y luego la parte de atrás, pues
para que nadie se lleve a equívocos, Round2 ofrece unas fotografías de detalle de cómo es su maqueta ya terminada, bastante grandes, o sea, vas a poder ver exactamente pues cómo es. Te viene un poco también un poquito de historia sobre este kit y luego también las direcciones del fabricante, ¿no? Round2, South Bend, Indiana, 46628. Y el distribuidor en Inglaterra, Hobbycraft UK. Esto es una sorpresa para mí porque Hobbycraft yo pensaba que había desaparecido y esto de que esté en el Reino Unido tendré que investigar sobre ello. Y como veis, aquí en el código de barras, aquí en el código de barras tenemos Made in Michigan. Bueno, vamos a abrir nuestra maqueta, ¿no? Vamos a quitarle el plastiquito. Vamos allá, en esta parte también nos indica un poco las dimensiones que va a tener, ¿no? Unos 30 centímetros de largo va a tener nuestro barco. Vamos a ver, lo voy a ir quitando porque os dejo con esa preciosa imagen disparando los 4 cañones de 5 pulgadas a la vez. Fuera esto. Vamos a ver. Ostras, pues no. No es apertura lateral, ¿eh? Es apertura de tapa. Esto es una caja en la que tenemos una tapa, como veis, y luego la parte de abajo. Pensaba que era de apertura lateral porque venía muy deformada. Bueno, y aquí lo tenemos, chicos. Una bolsa de plástico con todos los componentes, con todas las piezas. El kit original constaba de 40 piezas, este está en torno a 50 porque ha ido con el tiempo añadiendo varias cosas. Tenemos esta bolsa por un lado y luego tenemos suelta la cubierta. Y bueno, vamos a pasar a ver qué es lo que hay aquí adentro. Las instrucciones de las instrucciones. Aquí las tenéis. Antes de montar esta maqueta, lean atentamente estas instrucciones. Si tiene alguna duda, pregúntasela a Miguel. Bueno, es lo de siempre. Vamos a ver nuestra hoja de calcas, a ver qué tal. Esta hoja de calcas, si habéis visto otros vídeos de YouTube sobre este navío, ya habéis visto que tiene un problema, un problema gordo. El problema gordo es que, como veis, hay una calca 1, una calca 1, una calca 1, otra calca 1 y otra calca 1. O sea, esto ha habido aquí un problema de comunicación entre Round2 y Cartograph, que es el fabricante de la calca, y no ha sabido qué numeración va en cada una de estas calcas. Las calcas son muy buenas, son muy finas, están a la escala, es que la verdad es que estos barcos lo importante es que sean finas. Lo único que no me gusta nada es que lleva las dos líneas blancas de aterrizaje y estas líneas blancas no son las que llevaba el barco en la época en la que ha sido concebido el kit, sino dos líneas amarillas y llevaba un 38 por aquí y otro 38 en esta parte final. Eso es algo que les ha fallado. Les ha fallado un poco el asesoramiento. Si hubieran visto el vídeo anterior y este vídeo, se hubieran dado cuenta de que esto no debería de hacerse así. Por lo demás, las calcas son perfectas. No os preocupéis por lo de los unos, porque estoy seguro que en la hoja de calca, en la hoja de instrucciones, vais a saber dónde colocarlas sin ningún problema. Y nos vamos a la hoja de instrucciones. Una hoja de instrucciones que es básicamente un DIN A3 impreso por dos lados y doblado por la mitad, donde tenemos una fotografía del barco terminado, donde nos dice que está limitado tiene un nivel de dificultad número 2, es para niños de más de 10 años, y aquí vemos que está a escala 1:900, esa ODESCAL, esa escala rara. Observamos el montaje del casco y una serie de tapones que van en diferentes puntos, aquí, aquí y aquí. Debe de ser porque ahí llevaría otra pieza, pues yo creo que en el momento en el que se creó la versión motorizada. Vemos también otros rasgos de la versión motorizada que ya lo estoy viendo por aquí, como un hueco que hay aquí. Esto son unas instrucciones a la vieja usanza, que eran fotografías retocadas.
Me gusta que hayan respetado un poco lo que es esa filosofía de las fotografías retocadas. El paso número 2, ya se le pone los dos pies para que el casco no esté directamente en el suelo. Vemos una cosa importante y es que, bueno, tiene las 4 hélices características. Aquí ya vemos algo que quizá esté un poquito mal, que es ese voladizo de aquí debería de tener una separación con respecto a la popa, pero bueno. Aquí tenemos el paso número 3 en el que se construye los dos voladizos que van a sostener la pista en ángulo. En la parte de babor, esta sería babor y esta es tribor, esta es la proa y esta es la popa. Y en la popa se le montan los cañones antiaéreos dobles de 30 milímetros. La isla y la pista son montados en el paso número 4. La isla se monta con 3 piezas. Por un lado el mástil con todos los equipos y todo lo que hay ahí metido en la isla son simple y llanamente dos piezas que se unen, ¿no? Está todo moldeado ahí. Y es que estamos hablando, señores, de que es un kit de 1950. Esta gente moldeaba muchísimo en una sola pieza, ¿no? Y aquí veis los cañones de 5 pulgadas que erróneamente, en vez de llevar 3 cañones de 5 pulgadas, lleva 2 cañones de 5 pulgadas y luego un montaje doble con cañones de 30 milímetros. Este habrá que sustituirlo. Este también, que le pasa igual, y este también, que le pasa lo mismo. Y luego el último paso ya es que montes, el paso número 5, 5 simples pasos, es que montes la maqueta ya completamente pegando la pista sobre el buque y añadiendo los aviones en las diferentes posiciones, como veis aquí. ¿Cuántos aviones tiene este barco? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 aviones y un helicóptero de rescate. El helicóptero es un Retriever. Los aviones yo creo que son aviones pues ya no sé si serán F-8 Crusader. Bueno, lo veremos cuando veamos esto. Aquí tienes ya el barco en su plano de pintura. Por lo que vemos aquí, esto parece una especie de F-5 Skylancer o será a lo mejor un F-6 Skyray. Y esto es un F-8 Crusader. Y este es el Retriever del que os hablaba. Instrucciones de pintura que también incluyen la de la pista, que se pinta en un color gris más oscuro en esta parte de aterrizaje y un gris más claro en la parte de almacenamiento y de vuelo y de lanzamiento. Y bueno, eso sería todo. Aquí tienes los colores que son necesarios para la pintura y cada una de las pegatinas, ¿no? Ya estamos viendo que aquí las pegatinas 19, 17 son esa 1, 1 y 1. La 15 también son las pegatinas que tenemos en la hoja de calcas, ¿no? Que son las que tienen que ver con el ascensor. Vamos a guardar nuestras instrucciones y vamos a ver nuestra primera pieza, que como no, va a ser la de la cubierta. A la gente le encanta la cubierta tan detallada que tiene este navío, ¿no? Es una cubierta que era originalmente de madera y ello contribuye bastante a esa línea tan seguida, esas líneas tan seguidas que tiene este barco. Sin embargo, tiene varias imperfecciones. En primer lugar, esta cubierta en ángulo que estáis viendo aquí debería de tener una pequeña zona. Aquí debería de tener un ángulo. O sea, no es recto, recto y recto, sino que sería recto, recto y recto, y se comería este trocito de aquí. Esto de aquí se lo comería. Vendría por aquí y así. Mira, voy a ver si tengo por ahí una fotografía. Bueno, aquí a lo mejor se puede ver. ¿Lo veis? Esto de aquí va prácticamente a ras de la pista. No es tan exagerado como esta parte de aquí, ¿no? Desde ahí ya vemos el primer fallo. El segundo fallo, ¿cuál es? Las maderitas que llevan como una parte metálica entre medias. Esta parte metálica servía para anclar los aviones y de desagüe. Pero las cubiertas de estos Essex llevan otro sistema a base de agujeritos. Entonces, esto de aquí es erróneo. Esto de aquí, si quisiéramos montar un avión de
estándar de concurso tendríamos que borrarle toda la pista y volverla a hacer, tal cual. Mucha gente pensará que también, los que conozcan los Essex, esto está mal hecho, que el ascensor debería de ser, hasta aquí más o menos debería de ir, y además cuando se baja con una parte de aquí, y no se queda este trozo de voladizo en medio. Pues no, señores, eso no es así. En el Shangri-La es así a partir de la reforma que se le hace en el año 1960, pero de 1955 al 60 lleva este pico de aquí, fijo. Lo que pasa es que luego se dieron cuenta que si querían bajar 2 aviones, este pico molestaba. Entonces se les ocurrió hacer una parte móvil y quitar todo ese ese ancho saliente que tiene ahí, que no tiene ningún sentido. Otra cosa que está mal hecha es que en la isla, aquí iría la isla, tiene una forma diferente a esta. No es así. Tiene un poquito más de pista que bordea la isla para que el personal y los vehículos puedan pasar por un lateral de la isla. También otra característica de los buques de esta subclase de los Lexington, el Lexington, el Bonhomme Richard y el Shangri-La, es que la parte de la proa es una proa así redondeada, o sea que se achica conforme se va acercando a la proa. No es cuadrada como la del resto de los Essex. En ese sentido, muy bien hecho. Estamos ya delante de un buque que ya por el ascensor, pues estamos diciendo que se trata de un barco del año 55 al año 60. Y bueno, los voladizos, pues los voladizos que lleva los catwalks, que lleva por aquí por el lateral, pues hombre, son salvables, muy simplificados, y bueno, esto que veis aquí, este saliente que veis aquí, que parece que sea blindaje, no es blindaje, esto serían como unas, como si fueran barandillas, entonces esas barandillas es mejor quitárselas. Yo aconsejo que se la quitaseis y lo hicieseis de nuevo, porque debería de estar también más profundo, debería de estar más abajo. Pero bueno, estos detallitos son ascensores de armas. Estáis viendo uno aquí, otro aquí, y creo recordar que tenían otro por aquí, por la isla. Y bueno, una cosa que me parece curiosa es esto que veis aquí. 2015, Round 2, Made in the USA. Y bueno, la fecha de fabricación, 28 de diciembre de 2015. Fijaos si tardé poco en comprármelo, que me llegó en verano de 2016. Vamos, los de la tienda se quedarían pillados. Y luego, esto de aquí es una simplificación bastante burda de la parte de los, podríamos decir, los refuerzos que llevan, que son tubulares, que lleva el ascensor por la parte de abajo. Bueno, vamos allá. Ya hemos visto la cubierta. Vamos con las siguientes piezas, a ver qué es lo que nos trae. Estáis viendo que lo estoy abriendo para vosotros, ¿eh? Si no, no lo abro. Bueno, voy a empezar con la grapa más estúpida, que es esta de aquí. ¿Esto qué es? Esto nos saldrá en las instrucciones. Diréis, ¿pero qué narices son estas piezas? Bueno, esta pieza que parece un gran depósito, aquí con una aleta, esto es un contrapeso que iba debajo del casco y que servía para que ganase mejor navegabilidad este kit, ¿no? O sea, digamos, esta grapa está pensada y se crea para las versiones motorizadas. Esto que estáis viendo aquí son los casquetes donde va a ir fijada la pila. Aquí también estáis viendo un lugar donde va a ir fijado el motor y una hélice funcional que sirve para la navegación. Uy, es que al final voy a tener que dejar esto en negro, que si no nos va a desenfocar. Una hélice funcional que va a servir para navegar, para que el barco navegue de verdad. Estas piezas, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, estas 7 piezas con la pieza número 8, que sería la cápsula Mercury, son los únicos cambios que tuvo el kit desde su versión original. Y aquí estáis viendo una de las piezas más interesantes, el casco. El casco viene en 2 mitades, donde se representa la obra muerta y la obra viva del barco, muy simplificada, con unos grandes paneles que estáis viendo aquí, unos exageradísimos paneles, ¿no? Los estáis viendo en relieve, que bueno, no son exactamente así, serían bastante más finos,
Lleva unas aperturas, desde mi punto de vista, también muy pequeñitas. Esto debería de llegar hasta aquí abajo. Sí que es verdad que han sabido captar que el buque de la clase Essex tenía fue ensanchado el casco y se creó este escalón con respecto al casco original. Tenemos aquí en un lateral un montaje para unos cañones dobles de 30 milímetros, con lo cual, otra vez, con más razón, este es un portaaviones de los años que representa al Shangri-La de 1955 a 1960, ya no hay ninguna duda de ello, porque llevaban tanto este montaje como este montaje de aquí, este que estáis viendo aquí. Aquí irían los dos cañones de 5 pulgadas y aquí los dos cañones, el montaje doble, con cañones de 30 milímetros. Bueno, en cuanto a detallado, muy regular. Estáis viendo que por aquí te hacen lo que se supone que es una escalera, moldeada ahí sin lucimiento con esto que son las barandillas. Y luego por aquí, en vez de hacerte la escalera moldeada, lo que te hacen es un detalle en relieve, aquí lo estáis viendo con la escalera. Eso hay que borrárselo, hay que quitárselo y como mucho hacérselo nuevo y demás. Esto de aquí no era tampoco tan cuadrado, es más redondeado. Esta otra parte de aquí, esto es una escalera que va desde la sala de briefing de los pilotos a la cubierta. Una escalera que va donde puedes subir muy rápidamente. Está muy falta de detalle porque esto está lleno de pequeñas guías para reforzarlo y como veis el lateral del barco, que estos barcos sean riquísimos en detalles, en tuberías y de todo, están muy limitados, está totalmente plano, totalmente liso y solo tiene los vanos que dan aire al hangar. Aquí tenemos un voladizo también para los cañones de 5 pulgadas y uno para los montajes dobles de 30 milímetros. Esto se repite en el otro casco. La forma del casco, si veis otras fotos donde le veis unas nervaduras diferentes a la proa del casco, ya lo hemos dicho, revisad otro vídeo documental porque el Shangri-La, el Lexington y el Bonhomme Richard llevaban esta cubierta y está relativamente bien hecha. Esto de aquí debería ser más fino, debería llegar más o menos a este punto y tener una forma en ángulo el resto. Hay que hacerle, como veis, un poco de trabajo de lija y de lima. Aquí tenéis la apertura para el hangar, para el ascensor y, bueno, la popa, que como ya habéis visto, la popa llevaba originalmente, la popa llevaba dos montajes, dos cañones dobles también de 30 milímetros y para eso llevaba un voladizo aquí detrás, que luego en otras versiones más nuevas se le quitó, ¿no? Después de los años en el año 60 ya se le quitó. Y bueno, pues ahí lo tenemos, pero debería de diferenciarse de alguna manera, debería de sobresalir un poquito más, no ser igual. Por lo demás, el barco, la sensación que tengo es bastante buena. Yo creo que parece un buen casco, se parece más o menos al real. Muy falto de detalle, le falta muchísimo detalle, pero el casco pues me parece una buena aproximación a los Essex, sobre todo para el año 1959. Una cosa que no me acaba de gustar mucho es que la popa, desde luego, también está algo falta de detalle y esto de aquí debería de estar hueco y esto también debería de estar hueco. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos han informado de cómo era el timón, de más o menos de cómo era el barco en sí. Así que me parece una buena aproximación. Dicho esto, nos vamos con otra de nuestras piezas, en este caso más de detalle. Aquí tenemos los dos pies, que son estas dos piezas de aquí. Esta otra pieza que sirve solo para tapar los agujeros del casco. Aquí estáis viendo los dos pies. Bueno, aquí estáis viendo los montajes dobles que vienen en vez de aparte, vienen moldeados, esto también es muy típico de los 50, moldeados en su mismo alojamiento. O sea que si lo quieres hacer bien, tendrías que deshacerte de esta pieza y crear tú estos montajes que son los montajes dobles de 30 milímetros que estáis viendo por aquí. Las cuatro hélices, las cuatro ejes de las hélices, con tan solo un palo o un brazo que las mantenga al casco, llevan dos en forma de V, o sea, llevaba uno ahí y otro en este sentido, que eso le faltaría, unos taponcitos ahí también para
por si no le ponemos el pie. Estos son los voladizos que sostienen la pista en ángulo. No están muy bien representados, sobre todo no están muy bien representados porque en el fondo la forma no es así. La forma era una forma cuadrada, completamente la base sería cuadrada, y luego digamos, el lateral era así, pero esto, uy, se me va, esto debería de llegar así. Es difícil de explicar. Os voy a hacer un pequeño dibujo aquí improvisado para que veáis un poco la forma que tiene esta pieza y la forma que tendría el original. El original sería... Buah, no me ha salido algo. No me ha salido... El original, si tú lo miras desde perfil... A ver si lo puedo hacer de otra manera. Y así se ve un poco mejor. El original sería así. Y este sería el que reproduce el fabricante. Más o menos. El original, digamos que esta pieza tendría una forma trapezoidal. Esta pieza plana que aquí veis cuadrangular tendría una forma trapezoidal y cubriría todo este espacio. No habría aquí ningún ángulo. Esto va a crear esta forma de pieza vista desde arriba. Esto es vamos, en directo. Y esto, la forma que tendría sería cuadrangular, completamente. Y esto igual. Esto lo han hecho esta forma así, desde arriba, y en el fondo tendría que tener esta forma. Bueno, esta forma, mejor dicho. Porque ahí es donde está la cubierta al ángulo. En fin, ya cuando lo montemos lo veréis más claramente cómo lo vamos a reformar. Tenemos los cañones de 5 pulgadas. Vamos a ver cómo son estos cañones de 5 pulgadas. Oye, pues la verdad es que están bastante bien para la época, ¿eh? La verdad es que están muy bien. Y de hecho, el tercer cañón que se ve aquí, que son los montajes dobles de 30 milímetros, también se parecen a un montaje de estos de 30 milímetros. Lo que pasa es que le falta el gemelo, le falta el compañero. Aquí veis el mástil con los equipos de radar, todos moldeados en una misma pieza. Y un pequeñísimo retriever que mide 1 centímetro, medida este helicóptero. Y cómo no, la cápsula Mercury. Y esto, pues mención aparte, el Mercury no lo llevó nunca el Shangri-La. Esta cápsula Mercury la recogió el portaaviones Intrepid. Entonces yo creo que lo que intentan aquí, fue un añadido que le pusieron cuando crearon el USS Intrepid, ¿no? Le añadieron la cápsula Mercury para que hicieras tus misiones de rescate con el Retriever en vez de con el Sikkim. Pero bueno, aquí tenemos la grúa también está bastante bien hecha, es más o menos así, lo único que esto de aquí habrá que ahuecarlo y ponerle pues una línea central, ¿no? Las hélices son muy vastas, pero bueno, son también una filigrana, son muy pequeñas. Creo recordar que 2 de las hélices llevan 5 palas y no 4, como representa aquí. Y bueno, eso sería todo lo que nos llega en esta grapa. Vámonos a por la última grapa, que representa, aquí estáis viendo la isla, todo está moldeado, todo está moldeado en 2 piezas, y eso pues conlleva una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo esto que estáis viendo aquí. Esto de aquí realmente es una barandilla y aquí hay un suelo, ¿no? Que va a ras un poco de lo que iría esta zona de aquí, ¿no? Entonces, está todo como si fuera ahí no sé, un pegote. No es una barandillita. Esto de aquí también son unas barandillitas. O sea, no puede estar enrasado. Debería de tener profundidad. Y no tienen profundidad. Esto de aquí también es una barandilla y no tiene profundidad. Debería haber un hueco ahí, ¿no? Por lo demás, el barco está bastante bien detallado. La isla está bastante bien detallada por el resto de cosas. Pero claro,
Si le quitamos los voladizos, nos vamos a cargar todo ese detalle que nos han puesto. O sea, la mejor parte del barco deberían de haberlo hecho, pues esos voladizos, esos catwalks, pues completamente huecos. Y aquí tenemos nuestros, no sé, F4, vamos a poner que son F4D Skyray o F6 Skyray, y aviones F8 Crusader, que es lo que lleva este portaaviones. Lleva 6 Crusader, 6 aviones, 6 aviones Skyray y en las instrucciones hemos contado 9 aeronaves con el Retriever, o sea que faltaría uno, ¿no? O sea, faltarían dos. Pues eso se debe haber perdido en el molde o directamente no lo han querido hacer. Pero bueno, aquí lo tenéis. Como veis, esto, pues no sé, no pinta mal, pero bueno, es una maquetita muy vieja, es una maqueta del año 59, es una maqueta que puede quedar graciosa en la colección, sobre todo por su escala tan pequeña, el 1.900, y incluso montada de caja yo creo que da el pego. Da un pego muy simplificado, pero da el pego. ¿Qué echo de menos? Pues echo de menos también el hangar. Hombre, ya que tienes los dos ascensores abiertos y todas las aperturas por ahí que pueden haber así por haber están abiertas, no tienes las persianas echadas, que es lo que llevaba en estos vanos este kit, pues tío, no sé, métele el hangar. Métele una pieza de plástico aquí recta, una base que ejemplifique o que simule el hangar, ¿no? Pero esto es algo que en los años 50 es impensable. O sea, hangar en portaaviones de esta época, en ningunos. Ni en Rebel, ni en Ringwall, ni en nadie. Pero vamos, es que incluso en los D'Italeri, que son muy posteriores de los años 70, también teníamos ese mismo problema, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues voy a haceros un pequeño repaso un poco sobre qué barco reproduce Lindbergh. En un barco, como ya sabéis, es muy necesario saber, porque estos barcos se tiran muchos años en servicio, sufren muchísimas modificaciones y según lo que queramos montar, la época que queramos montar, lleva unas modificaciones. ¿Qué barco reproduce Lindbergh? Hombre, pues llama la atención la presencia de la cápsula Mercury. El Shangri-La no participó en misiones de recuperación de las cápsulas Mercury y tampoco sus gemelos CVA-16 y CVA-31, o sea, ni el Lexington ni el Von Horn Richard. Pero es evidente por la proa, esa forma achatada de la proa que tiene esta subclase, esa forma que se va haciendo como un poquito más estrechita en la proa, que esto es un Essex, una subclase Lexington, ¿no? Y que por tanto puede ser uno de estos tres portaaviones. La Mercury es un añadido posterior de cuando el molde lo hicieron pasar por el Intrepid, seguro. Es un Shangri-La con la modificación SBC 125. ¿De qué época? Pues obviamente del año 55 al 59. ¿Por qué? Porque lleva los 8 cañones de 5 pulgadas, que aquí los estáis viendo detonar. Y lleva los 4 montajes de voladizo los montajes, este montaje, uno que hay aquí en la isla que no se ve y este de aquí, donde se ponían los cañones dobles de 30 milímetros. También es un barco que no lleva los horns, los cuernos, o si los lleva están muy simplificados, ¿no? O sea, de esta manera podríamos decir, mira, ahí tenéis el famoso montaje de 30 milímetros de cañones de 30 milímetros doble que llevaban estos barcos. Ahí los veis disparando. Es semiautomático este cañón, estos cañones. Bueno, conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo ya más mayores, los misiles hacen acto de presencia, estos cañones dejan de ser válidos contra estos misiles y requieren tripulación y suman peso al barco. Esto no nos gusta y se le retiran. En el año 1960 sufre diferentes modificaciones, entre ellas que todos estos cañones van a la calle, todos. Se agranda el ascensor número 1. El ascensor número 1 es este que veis aquí, justo aquí debajo. Se agranda y tiene una forma de pico.
Esto es para meter aviones más grandes, como los Sky Warrior, que no cabían en estos ascensores, no se podían guardar desde el ascensor número 1, y se le dota, se le modifica añadiéndole una forma de pico. Se le retira la estructura fija que rodea al ascensor número 2. Aquí también se puede ver bastante bien. Bueno, se ve con respecto a este. Si ponemos aquí nuestro portaaviones de maqueta, vemos que el ascensor empieza aquí y tiene una estructura fija enorme aquí. En este, la estructura fija ha desaparecido o se ha hecho muy pequeña, es esta tan solo de aquí, y todo esto de aquí forma parte del ascensor, tiene esa forma tan rara, de manera que puedes meter un aparato con que las alas sobresalgan sin necesidad de que se topen con esa parte fija que tiene este barco. Se le dota de unos cuernos ya macizos, o sea, unos horns ya que se notan, que se ven, que son completamente, ya no llevan estructura tubular sobre los que se recogen, o sea, sobre los que se crean, sino que están fijos. Esto sabéis, por cierto, para qué son estos cuernos. Esto es porque algunos aviones tenían un sistema de anclaje a la catapulta mediante cables. Eran unos cables que se les ponían en unos ganchos que llevan en la panza normalmente de los aviones, y gracias al impulso que sobre esos ganchos hacía la catapulta, el avión era catapultado, ¿no? Pero esos cables se soltaban del avión y tendían a engancharse por la parte de proa. Para evitar que se enganchasen y que se quedasen siempre encima de la cubierta, se crearon esos horns. En el momento en el que los aviones pierden ese tipo de anclaje y desarrollan uno que va en una especie de garra que va en la pata del tren de aterrizaje, como los F-14 Tomcat y los F-18, los portaaviones que ya no llevan aviones con los otros tipos de anclaje pierden los horns, se les acaban quitando. En los Essex, que por supuesto hicieron misiones antisubmarino, esto no hizo falta porque las catapultas eran tan poco potentes que los cables no sufrían las sacudidas que sufren estos, y no se iban, no tenían esa tendencia a casi caerse al mar, ¿no? Bueno, sigamos con las reformas que se implementan en los años 60, en el año 60 al 63. Sobre todo, pues tenemos que decir que se le dota de una visible estructura tubular para la gran antena de radar SPS-43, un radar de búsqueda que lleva aquí en un lateral, y esto va cogido por una serie de tubos que van atrapados, van cogidos ahí en la parte lateral. En un principio no llevará este sistema también de radar de búsqueda. Con el tiempo, este es un SPS-36. Antes del SPS-36 lleva otro radar muy, muy diferente, que creo que por aquí saldrá. Mira, aquí estáis viendo esa estructura tubular con el SPS-43, la gran antena radar SPS-43 que tenéis ahí. Esto, para que dé vueltas y gire y no interfiera con otros radares, tenía que estar alejado de la isla. Y luego tenemos esto que veis aquí, que es un radar diferente que lleva anterior al SPS-36. Este se le añadirá pues en el año 66, si no recuerdo mal. Tiene un sistema LENS, que es un LENS. El LENS es, en el año 55 al 59, no lleva el sistema de espejos que sirve para ayudar a aterrizar a los aviones, lo lleva en la pista, lo tiene por ahí en la pista. Normalmente se establece en un lugar de la pista, es un ingenio con ruedas, que luego se va a hacer fijo y va a tener su propio voladizo en un lateral. Esto se hace en esta reforma de 1960, cuando se le añade ese voladizo que estáis viendo aquí. Bueno, ¿qué se le hace en el año 1963? ¿Qué cambios? O sea, esto que hemos descrito es del año 1960 al 63. En el año 63 al 65 pierde 4 de los cañones de 5 pulgadas. También se le añade el SPS-36, es decir, este radar
que estáis viendo aquí, de plato, tan característico. Se le añade también un sistema de aproximación de aviones SPN-35, que es esta gran seta que veis aquí. El radar va dentro, pero está protegido por todo esto. Es ese gran radomo que veis ahí. Y también se le acaba los vanos apersianados, tan característicos de la clase Essex, que son como persianas que se suben y se bajan, se cierran y se les añade un sistema de puertas con unos vanos más pequeños como los que estáis viendo aquí. Aquí estáis viendo también el voladizo que sostiene la cubierta en ángulo, ¿no? Espero que se observe pues muy bien. Este voladizo, veis que tiene una forma muy concreta, que si mirásemos nuestro voladizo, el que nos provee la marca, desde el lateral, no tiene nada que ver. No sé si lo apreciáis, pero tiene esta línea de aquí, que sube por aquí. Aquí no está. Esa línea no existe. ¿Por qué? Porque es completamente recto. Si tú lo miras desde planta, este voladizo es un cuadrado, tal cual. No tiene esta forma. No tiene esta forma desde arriba. Sería así. Entonces, este triángulo debería de ir así. Pero bueno, ya lo retocaremos. Y bueno, esas serían las modificaciones. Pero es que en cuestión de aviones también creo que el kit ha metido la pata. Bueno, el kit, por lo que hemos dicho, representa a la versión del portaaviones de 1955 y 1959. Pero en aquella época no llevaba ni los F-8 Crusader ni tampoco los F-6 Skyray, sino que llevaba aviones F-9F Cougar como este, aviones F-2 Banshee como este, aviones de bombardeo North American A2 Savage, aviones de ataque al suelo A1 Skyrider y como mucho, en la última etapa, en el año 59-58, recibe aviones más modernos como los F-11 Tiger, que sustituyen a los F-9, y los F-6 Skyray, ¿no? Entonces, esto es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Si montamos un kit de 1955 a 59, no nos complicamos la cabeza en cambiar ciertas cosas, pero sí que nos complicamos la cabeza en que tendríamos que poner una línea de vuelo adecuada. Y por supuesto, las calcas ya no serían, en esta época, no eran las calcas de dos líneas continuas en blanco como las que nos sirve el fabricante, sino más bien como las que aparecen aquí en esta portada de aquí, ¿no? ¿Veis? Unas líneas amarillas que conforme nos vamos acercando al final de pista se estrechan. Esto sería lo correcto. Y aquí detrás debería de ir un 38 también. Eso sería lo correcto si quisiéramos representar la versión que nos está dando el kit, ¿no? Sin ningún tipo de mejora. Si queremos hacerla... Voy a hacer un repaso muy rápido para ayudaros también, por si queréis transformarlo en una versión de Vietnam. Voy a decir muy rápidamente las características que le hacen cambiar a este barco. De 1955 a 1959 tenemos un barco con 8 cañones de 5 pulgadas y 4 montajes dobles en voladizos, de cañones de 30 milímetros. Esto le hace que tenga, entre otras cosas, en la popa un voladizo para meter dos de ellos, ¿vale? No lleva horns, o sea, no lleva los cuernos que lleva en la parte delantera. No lleva los horns. O si los lleva, son unos horns con una estructura tubular de tubos abajo. Tiene el ascensor embutido en la pista. No está suelto. Y yo creo que eso sería todo. En 1960 a 1963 el ascensor cambia. El ascensor número 2 ya no está embutido, esto es más pequeño, más fino. Los horns empiezan ya a tomar una forma y hasta llega un punto en el que son completamente rígidos y tienen personalidad, por decirlo de alguna manera. Pierde los cañones, los montajes dobles de 30 milímetros, los pierde, pero conserva los 8 de 5 pulgadas. Y empieza a recibir nuevas
nueva dotación de equipos y sistemas de radar, como la gran antena radar SPS-43, que va montada en la isla con una estructura, con la estructura esta que decíamos, tubular. A ver, con esta estructura de aquí, que vemos en esta fotografía, con esta estructura de aquí. Luego lleva el sistema LENS incorporado en la pista. Sistema LENS, sistema de aproximación y de ayuda de aterrizaje a las aeronaves, está metido ahí en la pista, está incorporado. En 1963 y 65 pierde 4 de los 8 cañones de 5 pulgadas que le quedaban, se reduce este armamento y la isla sufre una transformación en sus equipos. Se le añade el SPS-36, el radar este de plato de búsqueda que veis aquí, y se le añade el sistema, este gran radomo detrás, que es el sistema de aproximación de aviones SPN-35 en la isla. Dicho esto, chicos, pues ya terminamos. La verdad es que a mí me ha parecido un kit que está bien, es sencillo, pero me parece un buen kit. Un kit además de estos que sirven para desengrasar. Un día lo puedes montar en un fin de semana, te puedes sentir más o menos a gusto con él y realizado. Yo creo que es para lo que sirven estos kits, ¿no? Pero también si quieres hacer una maqueta detallada del portaaviones, te puede servir como base para súper detallarla y tener un barco que es bastante detallado, que tiene bastantes salientes, tiene muchas historias. Si te quieres complicar la vida vas a hacer una filigrana impresionante con él. Muy aconsejable para mí. Yo le voy a dar, claro, tiene sus años, no le puedo dar una nota muy elevada, pero yo le voy a dar un 7,5. Creo que es una buena compra, era muy barato, no era caro. Y esto también me ayuda a hacer otra reflexión con respecto a estas maquetas. Muchos de vosotros pensaréis que estas maquetas pues son un asco porque el detallado es malo, tiene fallos, en ciertas partes tiene fallos de forma, tiene una línea aérea que no corresponde a la época, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estas maquetas tienen un valor especial por aquello que también le damos como un valor especial a los llamados Easy Kits, a estos kits de inicio que los fabricantes suelen utilizar para que los principiantes se lancen al mundo del modelismo. Suelen ser kits con muy pocas piezas, como estáis viendo, muy pocas piezas, 48 piezas tienen, de las cuales 7 de ellas no nos sirven para nada, que son las de la motorización, estas que veis aquí, que se las podían haber ahorrado. 40 piezas prácticamente, y en esas 40 piezas podemos en un abrir y cerrar de ojos tener algo montado muy rápidamente. Yo creo que esto, el valor que tiene es pues precisamente como un Easy Kit. Por un lado tiene un valor para el coleccionista que le gusta tener una maqueta original como las que se montaban o se diseñaban en los años 50, pero por otro lado también tiene un valor para aquella persona que está empezando, que no se quiere complicar, que tiene muy poco dinero, que tampoco quiere hacer una barbaridad de trabajo y tardar muchísimo en montar una maqueta. Yo creo que estos kits son esenciales. Y bueno, ya sé que también estáis esperando, después de la reflexión, que os diga dónde he comprado, en qué tienda he comprado esto. Pues señores, esto no lo he podido comprar en España. Esto, pese a que viene por ahí detrás propaganda sobre el Reino Unido, lo he comprado en Estados Unidos. Se lo compré directamente a Round2, porque tiene un almacén que ellos también sirven, ellos también venden, y que están asociados con eBay. Pues a través de eBay la adquirí directamente del fabricante, de Round2. Entonces, luego, por esa razón también merece para mí un cariño especial esta maqueta. Que, bueno, os diré que tengo más de una. Una la detallaré, la haré bien, y esta la pienso montar de caja tal cual, sin cambiar absolutamente nada, pues para que se vea un poco los Essex y esa forma de hacer maquetas que se tenía en los años 50. Tan solo voy a lijar y a limar alguna pieza, a cambiar muy poco. Voy a cambiar muy poco. Y sin nada más, simplemente lo que me queda es agradeceros lo que hacéis y sugeriros darle a like al vídeo si os ha gustado. Muchísimas gracias por ver los vídeos. Nos vemos en una próxima entrega de esta locura de modelismo que tengo yo, modelismo y coleccionismo, único canal en español que se dedique ex profeso a presentaros a estas cosas.
Os dejo, chicos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta un nuevo y próximo episodio de Rarezas Plásticas. Hasta luego, locos.